A la viuda le dejaron una casa vieja. Cuando entró, nadie podía imaginar lo que encontró. El maletín del notario se cerró con un sonido frío, como el golpe de una sentencia. Había gente en el despacho, primos lejanos, vecinos que buscaban chismes, 2 abogados con corbatas demasiado nuevas. Y, sobre la mesa, el testamento enrollado bajo el sello oficial. El notario leyó en voz neutra, cada palabra como un pequeño martillo. A Roberto, la tienda; a Esteban, la finca de abajo; a Azucena, el vehículo y los tratos; a Hortensia, los títulos agrícolas y derechos correspondientes. Cuando dijo, a Marlene, le dejo la casa ubicada en el ejido Los Cedros, número 322, una casa antigua que fue de mi madre. Una risa contenida recorrió el salón, como un suspiro de triunfo en quienes ya habían contado con la herencia. Marlene sintió el ruido como un costado del mundo que se cerraba. No hubo alarde, no hubo lágrimas escandalosas, solo una mirada que iba y venía entre el sobre cerrado y sus manos. Viuda desde hacía 5 años, con 3 niños pegados a su falda como raíces que no supieron nunca lo que era la comodidad. Julián, con 11 años que en realidad ya parecía un hombre pequeño. Camila, una niña de 7 ojos inmensos. Y el pequeño Ismael, que a sus 2 años exigía el mundo con la inocencia de quien no sabe de testamentos. Ella había trabajado noches y jornadas, había vendido panes, hecho collares de concha, lavado ropa ajena. Había cuidado a doña Remedios hasta el final con la paciencia de quien no guarda cuentas. Los hermanos sonrieron entre dientes. Algunos vecinos se acercaron con halagos fingidos. Al menos te dejó algo, niña. Pero el tono era claro. La peor parte, la porción mínima, el lugar para que nadie creyera que la benefactora tenía cariño verdadero por la hija menor. En el pueblo empezó a correrse la historia como se corre el fuego. Le dejó la casa vieja, y la mueca de desprecio se volvió un eco que siguió a Marlene hasta la puerta. Esa noche, mientras los niños dormían apretados, ella contó el dinero con dedos imaginarios. No había más que un pequeño ahorro, las deudas de siempre, y la certeza de que mudarse significaba comenzar otra vez desde un piso más bajo. La casa que le había tocado era eso: paredes desconchadas, techo con goteras, un patio donde las malas hierbas habían tomado posesión. Pero la casa había sido de su madre. Ese dato, más que cualquier título, le daba calor a la decisión. Empacó lo imprescindible y partió al amanecer, con la ropa puesta, las manos curtidas y un silencio que pesaba como las viejas mantas que doblaba por la noche. Si esta historia ya te toca, dime en los comentarios tu nombre, o una sola palabra que describa cómo reaccionarías en su lugar. El camino hacia el ejido Los Cedros era una cinta de polvo entre nopales y cardos. La casa apareció como una mancha oculta en el paisaje. Tapias cayéndose, rejas con herrumbre, ventanas que miraban al mundo con párpados rotos. Al cruzar el umbral, Marlene sintió un olor que le pareció familiar. Humedad, madera añeja, un rastro de café antiguo. Era el olor de su infancia. Los niños corrieron por los cuartos como si exploraran las medidas de su futuro. Julián tocó una pared con respeto nuevo, como quien conoce las cicatrices en la carne de su propia madre. Ese primer día, la gente del pueblo la miró con curiosidad, con compasión, o con la fría distancia de quienes saben que la pobreza se pega. Para algunos fue espectáculo, para otros un recordatorio de que la vida no siempre da lo que promete. Marlene escuchó rumores, que la casa no valía nada, que su madre no fue justa, que había habido caprichos al final. No hubo voces que dijeran lo que doña Remedios había sabido hacer en silencio. Planear, para el día en que nadie la escuchara. Esa noche, cuando la casa ya respiraba con la oscuridad, Marlene se sentó en la mesa vieja y encendió una lámpara. El cuarto se llenó de luz amarilla que parecía revelar más polvo que belleza. Sacó una caja de madera que encontró bajo una tabla floja. El contenido no era ostentoso, pero sí cuidadosamente guardado. Cartas atadas con hilo. Una foto de su madre joven con los brazos cruzados,
Manos de mujer que trabajó y no buscó más que el cuidado de su familia. Con el pulso que tiene quien teme que todo sea una ilusión, deslizó la primera carta. La letra de su madre era tan firme como una raíz. Si estás leyendo esto, decía la primera línea, es que mis manos ya no están para ordenar. No me vengas con rencores. A mí no me sirven. Te dejo más que una casa. Te dejo un trabajo ordenado y la posibilidad de que lo que te parece poco se convierta en lo necesario para muchos. Marlene dejó que las palabras llenaran el cuarto. No era una promesa de riquezas, era una invitación a la responsabilidad. En la carta venían instrucciones. Cómo encontrar las escrituras, en qué banco se había dispuesto un fideicomiso que debía activarse con un nombre y una llave. Era, en términos sencillos, la clave para la hacienda San Elías. El lector en la historia no necesita saber de tecnicismos. Basta con que Marlene entendiera que la casa no era solamente un pedazo de terreno, sino el punto de partida para algo mayor. Su madre había guardado documentos, nombres de gente que confiaba, y sobre todo, una petición firme: que la tierra se manejara con justicia, que nadie en la hacienda sufriera por hambre ni por desdén, y que las noches de los trabajadores tuvieran menos frío que el suyo. Era una voluntad simple y rotunda, escrita con la mano de quien conocía la miseria y la dignidad en la misma casa. Esa noche, cuando la lluvia comenzó a golpear el tejado con un rumor suave, Marlene se inclinó y habló en voz baja, como se le habla a un amigo que escucha sin juzgar. «Señor», dijo sin fórmulas, con la voz gastada por tanto sostener a otros, «no estoy pidiendo riquezas. Dame ojos para ver, manos para trabajar y sabiduría para no vender lo que no debo. Dame fuerza para ser justa con los míos y para no avergonzarme de lo poco que tenemos». No imploró milagros, pidió discernimiento y valentía. Fue una oración pequeña, hecha de verdad, y, en el silencio que siguió, la casa pareció responder con una paz que no necesitaba explicación. El día que salió a buscar las escrituras no fue un día de gloria. Fue un viaje de pasos modesto. La oficina del banco en la ciudad pequeña, la ventanilla con la empleada que arqueó cejas al ver el apellido, los papeles que llegaban de cajones limpios y sellos que hablaban de decisiones tomadas con calma. Había, efectivamente, un fideicomiso que protegía la hacienda San Elías para quien supiera activarlo. Doña Remedios había previsto dudas y enredos. Había dejado nombres de dos hombres de confianza. Don Jacinto, que había sido capataz en los últimos años de su vida, y don Melchor, un anciano del pueblo que conocía cada surco de la tierra y sus secretos. Con los papeles, Marlene no sintió el peso de la riqueza, porque la palabra riqueza no figuraba en su corazón, sino la responsabilidad que viene con las decisiones sobre la vida de otros. Decidió ir a la hacienda. No lo hizo con voz altiva, sino con la determinación de quien sabe que su madre había tejido algo digno. Julián se quedó cuidando a Camila y a Ismael. La madre tenía la certeza de que los muchachos necesitaban escuela y pan, y que no podía abandonarlos al primer rumor de fortuna. Aún así, los vecinos miraban con ojos que buscaban transformación en ella. La que fue la hija menor que nadie contó, ahora titular de una hacienda. La llegada a San Elías fue como entrar en una página antigua. Árboles que habían sido sembrados por manos firmes, corrales que olían a cuero bien cuidado, una casona de piedra con contrafuertes que hablaban de otras manos que labraron un sueño no para ostentar sino para sostener. Don Jacinto apareció con el bostezo de quien ha vivido la agricultura y con una sonrisa que era mitad bienvenida, mitad evaluación. «Señora», dijo, y en esa palabra había respeto. Don Melchor vino después, el rostro surcado por la intemperie y la memoria. Caminó despacio y tocó la tierra como quien saluda a un viejo conocido. Los primeros días fueron de orden práctico. Contratos con jornaleros, revisión de la siembra, ajuste de cuentas. Lo que más llamó la atención a los empleados no fue la graciosidad o el lujo. No lo había,
sino la manera de Marlene de preguntar por las casas de los trabajadores, por el pan de sus chicos, por el estado del pozo. No sentenció ni dio órdenes desde la autoridad. Preguntó, escuchó, aprendió. Ese gesto simple, de preguntar por las necesidades, cambió el gesto de las personas. No hubo banquetes, pero sí una sensación de justicia. Que la voz que ahora firmaba cheques y que tomaba decisiones recordaba que la tierra no era solo capital, sino vida de hombres y mujeres. Mientras tanto, la noticia de que la hija pequeña había recibido la hacienda empezó a regresar en murmullos al pueblo. Los que se habían regodeado con la humillación se encontraron ante otra imagen, la de una mujer que administraba con prudencia y que hacía algo que escaseaba en el mundo de los grandes: dar nombre a quienes nadie nombraban. Azucena y los demás, que en el despacho del notario habían sonreído, comenzaron a moverse con prisas distintas. Reuniones en la carretera, llamadas a abogados, un orgullo herido que se disfrazó de preocupación. Pero no todos los que se acercaron lo hicieron con malas intenciones. Hubo vecinos que trajeron huevos, gente del pueblo que ofreció mano de obra temporal, y algunos antiguos peones que agradecieron con la mirada. En la sombra, sin embargo, se asomaba otra forma de interés, el rumor de que, bajo la tierra de San Elías, podía haber algo de valor. Esa palabra, algo, encendió las mismas miradas que antes habían contado monedas con avaricia. Marlene, por su parte, permanecía con una prudencia que era casi instinto. Sabía que la tierra a la que ahora tenía acceso no le pertenecía a su familia, en tanto que tesoro para atesorar, sino que era una responsabilidad con vidas humanas. No tenía intención de hacer de aquello un espectáculo. Pero también sabía que los tiempos prueban a las personas. Su madre no le había dejado la casa vieja para que la vendiera en una noche de orgullo. La había dejado con papeles, con fe en que la buena administración podía transformar humillación en dignidad. Una tarde, mientras ordenaba los archivos de la casona, encontró otra carta escondida detrás de una viga. El sobre estaba doblado con cuidado, y supe olor a tabaco viejo. Las manos de Marlene temblaron apenas. Las cartas de su madre eran instrucciones y advertencias. Sabía que en las cosas pequeñas, rematadas con cariño, su madre había sembrado sabiduría. Abrió el papel y la letra trazó la primera línea como quien marca un sendero. No todo lo que brilla lo es, no todo el interés es honesto. Y luego, la mención de un nombre que ella conocía por rumores de la ciudad, Gustavo Elizondo, y una petición más tajante: si aparece él, no firmes, no vendas, escucha primero a don Melchor y escribe al Lic, Armando Vega. Confía, hija, pero asegúrate de que quienes se acercen no vengan solo a apagar su sed con lo tuyo. La lectura dejó un hielo en la garganta de Marlene. No era una amenaza mágica, era la prudencia de una mujer que había conocido la ambición. A su lado, don Jacinto tocó el hombro como quien no necesita palabras. El nombre resonó con ecos de historias: hombres que compraban tierras para hacerlas desaparecer, empresarios que movían papeles y olían ganancias. Ella guardó la carta con el mismo cuidado con que había guardado la primera, pero ahora el peso tenía otra textura. Del lado de la esperanza, la posibilidad de trabajo y dignidad. Del lado de la ansiedad, la presencia de alguien que podía ver oportunidad en su buena intención. En el patio, los niños jugaron en la tarde como si las preocupaciones no fueran su herencia. Julián comenzó a ayudar en la herrería. Camila con don Jacinto aprendía a contar semillas. Ismael seguía a los perros con risas sueltas. Marlene los observaba y entendía que la verdadera disputa no era por la casa vieja, sino por el futuro de ellos. Pensó en su madre, en cómo esa mujer, con manos que cosieron, que amontonaron pan, que habló con la gente del pueblo, había preparado una defensa silenciosa. Esa defensa no era hierro ni espada, era papeles, nombres, y una conversación con quienes podían ser aliados,
un abogado, un periodista, gente del trabajo. Esa noche, antes de acostarse, Marlene volvió a la carta. La dejó abierta sobre la mesa y volvió a leer cada línea. No había en ella promesas de riquezas inmediatas, sino una certeza. Administra con tus manos, no con tu orgullo. Comparte si puedes. Pide ayuda si debes y no te vendes por miedo. Su madre le enseñó a ver la prueba como algo que pule, no que anula. Y Marlene sintió que estaba al inicio de eso. Un filo que podía cortar tanto la vergüenza como la injusticia. Afuera, la noche respiraba con sonidos de animales y lejanos motores. Adentro, la casona parecía un corazón que guardaba latidos de generaciones. Cuando cerró las luces, llevó la última carta consigo hasta su cama y rezó de nuevo, esta vez con voz que quería seguridad para los suyos. Padre, si esto es un camino, dame paso firme. No permitas que el temor nos venda. Dame discernimiento para ver a los hombres como son, y no como pretendan ser. Protégelos, a Julián, a Camila, a mi Ismael. Que mi cuidado sea puente y no barrera. La oración fue sencilla, no fórmulas ni pedidos de fortuna, sino una súplica por sabiduría. Dormir fue como posponer la decisión. Soñar fue preparar el ánimo. Al amanecer, antes de que los trabajadores llegaran, Marlene abrió la carta por última vez y miró una línea que su madre había subrayado con tinta. La casa es la llave. La llave abre puertas que no se ven al primer golpe. Esa frase le quedó pegada como una promesa velada. No era una instrucción detallada, era una convicción. Algo estaba oculto, no por maldad, sino por prudencia, por la necesidad de que quien lo encontrara supiera custodiarlo. Y Marlene, viuda con manos trabajadas, se preparó para ser guardiana. La jornada fue de encuentros. Aparecieron en la hacienda algunos de los hermanos, no con reproches abiertamente, sino con preguntas amables que escondían dificultades. Roberto habló de crédito, Esteban de buenas oportunidades, y Azucena, con la voz que llevaba pasado y presente, pidió ayuda para sus propios compromisos. Sus palabras eran de ruego disfrazado, de orgullo que se curvaba ante la posibilidad de cobrar lo que según ellos era justo. Marlene los recibió como quien ofrece una silla a quien necesita descansar, no como quien abre la puerta a la usurpación. Les ofreció trabajo si querían incorporarse. Les recordó las reglas que doña Remedios había escrito. El reparto debía ser equitativo. La tierra no era botín de quien grita más fuerte. No todos aceptaron. Pero la autoridad que ella ejercía no era la del billete, era la de la consistencia. Y eso fue algo nuevo para muchos. Una mujer que, en vez de pavonearse, se sentaba a revisar listas, que preguntaba por salarios, que anotaba nombres para becas de estudios para la gente del pueblo. En la plaza, los comentarios cambiaron. De burla pasaron a un curioso respeto que no siempre es visible, pero que opera como raíz bajo tierra. A media tarde, cuando el sol pegaba a la chapa del granero, alguien trajo la noticia. Un fuego pequeño en la tierra de rastrojo cercano. Nada serio, dijeron al principio, pero la palabra fuego en el pueblo es una chispa que llaman la atención. Don Jacinto fue el primero en sugerir vigilancia, y Marlene en aceptar sin dramatismos. No era la intención, todavía, convertir la hacienda en fortaleza. Pero la carta, la advertencia del nombre, la presencia de un interés más allá del trabajo, todo se unió en una línea de sospecha. Ella ordenó preparar la seguridad básica, no por paranoia, sino por prudencia. Esa noche, cuando los peones se recogieron y los niños volvieron de ayudar a cargar sacos, Marlene se sentó bajo el arco de la entrada y miró las estrellas. Pensó en las palabras de su madre, en la casa vieja y en la llave que la carta había prometido. Sabía que el mundo empieza a mostrar sus ambiciones cuando hay lugar para ello. Y, en su pecho, había una fe práctica, que Dios no es caja de tesoros, sino una compañía en el trabajo honesto y en la defensa de la dignidad. Se encomendó de nuevo,
pidiendo fortaleza para no trocar principios por comodidad, para no ceder a quienes ven en la necesidad una oportunidad para tomar. Cuando volvió a la casa, encontró una cosa más, un cajón que antes no había notado. Al abrirlo, un papel amarillo surgió como si el tiempo mismo lo hubiera guardado. No era la carta más gruesa, ni la más afectuosa. Era una nota con instrucciones técnicas, una frase que parecía salida de un mundo que no conocía, pero que a la vez lo definía. El mineral de San Elías debe abrirse solo con plan de seguridad y participación del pueblo. Debajo, la firma de doña Remedios y la indicación de un lugar en los papeles donde buscar más. Marlene leyó y sintió cómo los bordes de la historia se afilaban. Había algo más que tierra y sembradío. Había promesa de riqueza, sí, pero envuelta en una advertencia clara. Abrir sin cuidado sería traición a la gente. En la mesa, la carta se abrió como una puerta entreabierta. Marlene respiró hondo. No era la riqueza la que le importaba, era la gente que podía sufrir por decisiones apresuradas. Guardó la nota, llamó a don Melchor para hablar, y dejó al mismo tiempo la semilla de la decisión. No vender, no ceder sin consultar, no sacrificar la seguridad de los suyos. Lo que pasó después no fue un trueno, sino un susurro que anunciaba tormenta. Fue la llegada de una carta con un sobre más formal, con sello de empresa, y un nombre que ya había resonado en el papel de su madre. Al abrirla, las primeras líneas no decían mucho. Una oferta para apoyar el desarrollo económico, una invitación a colaborar en el aprovechamiento de recursos. Al final, una firma legible, Gustavo Elizondo. Las letras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia que no lo es aún. Marlene la dejó sobre la mesa, y en su interior algo se cerró, y al mismo tiempo se tensó. No había hecho nada todavía que mereciera vender la tierra, pero la verdad era otra. Alguien, lejos de la cocina y del pan, miraba con interés. Y eso en el pueblo es la forma más común de prueba. Marlene tenía ahora que decidir si la protección de su madre bastaba, o si debía buscar otras manos amigas, para no ser la primera que, por fe o por prisa, entregara lo que no le pertenecía solo a ella. La noche llegó con un silencio denso. Afuera, las sombras corrieron entre los árboles. Adentro, la casa vieja guardó la respiración y las cartas. Marlene apagó la lámpara por un momento y dejó que su mente repasara el rostro de su madre, la letra firme, las palabras de advertencia. Buscó fuerzas en lo aprendido, en la memoria de alguien que edificó sin alarde. Sabía que la prueba no había terminado, apenas había empezado. Por eso, antes de dormir, otra vez se acercó a Dios con la misma sencillez. Señor, no pido atajos, danos claridad para ver a los hombres que se acercan con dos intenciones. Dame paciencia para no vender por miedo ni orgullo para tirar de lo que es de muchos. Que mi actuar sea luz para quienes trabajan en esta tierra. Se durmió con las cartas a su lado y el corazón, aunque inquieto, firme en la certeza de que la fidelidad exige decisión. En la madrugada, cuando un ruido leve le despertó, Marlene se levantó y abrió la puerta. Un perro, no del todo doméstico, le trajo un sobre más pequeño, doblado, con una nota que no esperaba. Dentro, unas líneas en tinta rápida. Si decides abrir la mina, que no lo hagas sola. Busca asesoría técnica y llama al LIC, Armando Vega. Y por encima de todo, protege a la gente. No decía más. Pero en su concisión, llevaba la voz de una mujer que había pensado en todo. Doña Remedios otra vez, jugando su carta final desde la otra orilla. Marlene exhaló. Sintió la responsabilidad como una carga que no le aplastaba, sino que le confirmaba un camino. Andar con prudencia, con paciencia, con la comunidad como centro. La puerta del día comenzaba a pintarse de un gris pálido. Marlene recogió las cartas, las guardó una por una, como quien arma un rompecabezas. Afuera, en las tierras de San Elías, la gente comenzó a llegar a sus puestos. Ella,
Con la carta de su madre en la mano y el nombre de un hombre en el sobre, comprendió que el siguiente paso no sería solo suyo. Y así, con la mañana abriéndose, se encaminó a la casona principal para reunirse con don Jacinto y don Melchor y preparar lo que la prudencia exige: consultas, proteger las escrituras, conversar con los trabajadores, y una decisión que aún no iba a tomar sin haber escuchado a su gente. En ese umbral, antes de cruzar la sala, Marlene sintió de nuevo el peso silencioso de la casa vieja. No era desprecio lo que le habían dejado, sino una llave. Y en la llave, un mandato claro: custodiar, no vender por miedo, y aprender a ser responsable con lo que Dios pone en manos humildes. Fue entonces cuando, sin saberlo todavía, todo lo que siguiera dependería de su capacidad para mantener la fe práctica y la templanza en un mundo que siempre busca tomar lo que otros han construido con sudor. Cruzó el umbral de la casona como quien entra en una responsabilidad nueva y pesada, pero no tembló. Había en ella una calma cosechada en noches de trabajo y en años de entrega que no reclamaba honra. Don Jacinto y don Melchor la esperaban en la galería, con mapas humildes hechos a lápiz y cuentas viejas revisadas al sol. Se miraron sin prisas. Había trabajo por hacer, y la primera señal de prudencia fue ponerse manos a la obra. El trámite del fideicomiso, cuando se explicó con paciencia en la ventanilla del banco, dejó claro lo que doña Remedios había previsto. La hacienda tenía un instrumento legal que protegía la propiedad mientras se cumplían ciertas condiciones: participación de la comunidad, plan de seguridad para cualquier explotación, y mecanismos para reinvertir en la propia gente. No era una riqueza para usar a discreción, sino un encargo con reglas. El lic. Armando Vega llegó al pueblo en una camioneta polvorienta y con el maletín lleno de papeles que hablaban de derechos y de obligaciones. No era un abogado que viniera a prometer atajos. Era un hombre que ofrecía paso firme y claridad jurídica. «Vamos paso a paso», dijo Armando en la sala principal, con voz que no tenía ostentación. Lo que hizo su madre es lo que muchos llaman precaución. Ella dejó condiciones para que si alguien abusaba, la tierra no se perdiera. Hay que registrar todo, abrir cuentas transparentes, y crear un consejo donde los trabajadores y la familia tengan voz. Marlene escuchó y anotó con la misma severidad con la que había aprendido a enviar pan en días de escasez. A su lado, don Melchor asintió lento. «La tierra no puede hablar, pero nosotros sí. Hagámosla hablar con justicia». Los primeros meses fueron de ajustes concretos. Se estableció un pequeño consejo mixto, algunos obreros del campo elegidos por su antigüedad, 2 mujeres del pueblo que conocían las necesidades de las casas, don Jacinto como representante de la experiencia técnica y Marlene como titular que, más que mandar, preguntaba. Se abrió una libreta de cuentas a la vista de todos, un simple tablero en la casona donde cada compra y cada entrada figuraban, y se empezó a pagar con puntualidad a los jornaleros. No hubo regalos fastuosos, hubo reparaciones de techos, compra de herramientas y la reconstrucción de un pozo que años atrás había dado agua sin protesta. Las primeras cosechas llevaron, además de granos, algo que no se mide en kilos: la dignidad recuperada de hombres y mujeres que veían que alguien que había recibido la peor herencia no la guardaba para sí, sino que la usaba para asegurar que nadie pasara hambre. Esa conducta simple no pasó desapercibida. Por un lado atrajo respeto, por otro, despertó las mismas miradas que antes habían olido oportunidad. Gustavo Elizondo, con su carta formal, no tardó en dar pasos más decididos. Primero llegaron los hombres que le consultaban nombres y compraban tiempo con cafés en la plaza. Luego hubo ofertas más formales, reuniones que buscaban convencer con gráficas y promesas de modernización. En una de esas visitas Gustavo no vino en persona. Envió a un gerente con traje claro y sonrisa ensayada. Presentaron estudios de viabilidad, números pretenciosos y un lenguaje técnico que para la gente de la hacienda sonaba a tienda de cosas que nadie necesita.
Podemos hacer más, dijo el gerente con voz de placa y esperanza en las cifras. Invertimos, traemos maquinaria, empleo seguro, y ustedes reciben pago justo. Marlene los escuchó sin interrumpir, preguntando solo lo imprescindible. ¿Quién trabaja? ¿Dónde viven? ¿A quién contratan? ¿Cómo pagan? Las respuestas giraban en torno a mejora de la productividad y convenios, sin nombres claros. Cuando mencionaron plazos y ofertas de compra por terrenos complementarios, Marlene pidió una tregua. No vamos a decidir en una tarde lo que afecta la vida de muchos. El gerente se fue con papeles bajo el brazo. La oferta quedó como sombra. Esa misma tarde, alguien cortó una cerca. No fue un acto de vandalismo inocente. Fue la primera maniobra para probar la solidez de la resistencia. Al principio, pensaron en animales que habían tirado la soga. Después, un tractor apareció averiado en la entrada de la hacienda. Mangueras cortadas, un ruego de herramientas que faltaban. Don Jacinto, que conocía el sudor y las manos, susurró lo que todos empezaban a pensar. No son casualidades. La comunidad se organizó. Turnos de vigilancia sencillos, gente que se ofrecía a dormir en la casona, y una torre improvisada de ramas al borde del monte. No parecía gran cosa, pero era la primera línea. Una noche, el fuego llegó con una boca que no se pidió. No era la hoguera de los campesinos para cocinar, era una llamarada alimentada por diésel y rabia, que saltó del rastrojo y buscó el granero. Las lenguas de fuego lamieron la cerca, y luego el silo de almacenamiento. Alguien gritó, y la hacienda se llenó de hombres y mujeres con baldes que parecían cucharas contra la sed de la noche. Don Jacinto clavó su voz. A los pozos, a las mantas, al contenido de los carros. Apaguen donde puedan, protejan a la gente. La alarma no era solo del peligro físico. Era el intento de asustar hasta hacerles ceder. Marlene no tuvo tiempo de caer en pánico. Corrió con una pala, llenó cubetas, organizó a los niños para que se retiraran a la casona. Julián, con su rostro de adolescente que ya querría ser hombre y padre, fue el primero en saltar a ayudar. En medio del humo, alguien alcanzó a ver una figura que rompía el cerco y huía hacia la maleza. Las sospechas se volvieron certezas. Había manos externas que querían intimidar. El incendio fue atajado con esfuerzos que parecían pequeños frente a la furia. Se perdió parte de la cerca y algunas herramientas, pero la comunidad salvó la vida humana y evitó la tragedia mayor. La noticia corrió como pólvora hacia el pueblo. No hubo gloria por eso. Hubo fatiga y una certeza más profunda. No podían seguir solo con vigilancia nocturna. Había que amarrar las redes de protección legales y llevar la historia a quienes pudieran hacerla visible sin el tinte de intereses. El LIC. Armando, después de ver los restos carbonizados, insistió en algo que Marlene ya sospechaba: prensa. No por sensacionalismo, sino para que la sociedad supiera que en San Elías no se peleaba por dinero de un privado, sino por la seguridad y el derecho al trabajo digno de una comunidad. Rodrigo Montiel, periodista de la ciudad, llegó con la cámara en alto y preguntas prontas. No era un periodista hecho a la prisa de un titular. Parecía alguien que gustaba de las historias largas y escucha con paciencia. Hizo preguntas precisas y escuchó. Fue a la oficina, revisó escrituras con Armando, habló con don Melchor y dejó por un rato la ciudad con su ruido, para sentarse en la mesa con los trabajadores y tomar café. Su reportaje no fue folclore ni escándalo. Fue una narración humana que mostró la cadena completa. La carta de doña Remedios, la advertencia sobre Elizondo y el incendio sospechoso. Mostró la táctica común de empresas que buscan apoyar mientras arrancan control. Cuando el artículo salió, no fue un golpe instantáneo, pero fue suficiente para que algunos operadores de Gustavo reconsideraran estrategias. La exposición pública hizo algo simple. Puso en atención a organismos que no suelen entrar a un ejido pequeño. Un inspector regional apareció a revisar permisos, y la presión burocrática, esa otra forma de voz pública, empezó a funcionar. Nadie dijo que la batalla sería instantánea.
Solamente aprendieron que la verdad, a veces, necesita de la luz pública para que algunos ojos se escondan. Gustavo sintió la incomodidad de la luz. Sus hombres intentaron negociar otra vez, esta vez con propuestas de ganancias a corto plazo para la familia si cedían un lote. Hubo ofertas de pago rápido, para que te hagas un colchón, pero las palabras de doña Remedios todavía resonaban. No te vendas por miedo. Marlene no era una mujer de grandes discursos. Su respuesta fue una sencilla invitación. Si quieren participar, que sea abierto. Que entren al consejo, que nos muestren sus contratos, que comprometan a sus trabajadores y que firmen cláusulas donde se garantice la seguridad y la participación del pueblo. La propuesta no estaba hecha para que él ganara. Estaba hecha para que la comunidad no perdiera. Elizondo respondió con otra carta, esta vez con tono más firme. La empresa presionó legalmente, mandó auditores y abogados para cuestionar el fideicomiso y buscar pretextos técnicos. Fueron meses de tensión donde la prudencia jurídica de Armando fue crucial. Presentar demandas en forma, hacer constar sabotajes, pedir seguridad estatal. Los recursos eran lentos pero constantes. La población del pueblo hizo su parte. Boicot a proveedores vinculados con la empresa. Reuniones con autoridades municipales y testimonios que se acumularon como prueba de una intención de apoderamiento por la fuerza. Hubo también un momento de quiebre emocional entre los hermanos. Azucena apareció en la hacienda con los ojos hinchados de cansancio y la voz que ya no tenía la arrogancia de la notaría. No supe ver las cosas, dijo en la cocina, con manos que temblaban más por arrepentimiento que por frío. Roberto y Esteban, golpeados por las malas decisiones y por la sequía de oportunidades, tocaron la puerta de la humildad. Marlene no encontraba en su corazón un lugar para la revancha. Les ofreció trabajo con una condición clara. Participen, aprendan, y si alguna vez reciben beneficios, que éstos se partan según la regla de la justicia, no la de la ventisca. Los hermanos aceptaron, pero no fue orgullo el que les llevó allí. Fue la necesidad de recomponer lo que habían roto con su desprecio. En los meses que siguieron, la actividad principal se centró en probar que la mina, si se abría, debía ser bajo normas de seguridad y participación. Se contrató a un ingeniero independiente, un hombre que había trabajado en canteras pequeñas y que no vino a prometer oro, sino a decir que era necesario para que la extracción fuera responsable. Su informe fue claro. Era posible explotar el mineral, pero con condiciones estrictas, estudio de impacto ambiental, planes de mitigación, trabajo con pequeños turnos y aportes para salud y educación en la comunidad. Eso, en la práctica, significaba que cualquier contrato debía garantizar la vida de las personas antes que las utilidades. La propuesta técnica se convirtió también en una propuesta moral. Marlene se negó a que la mina fuera una renta para algunos y una condena para otros. Firmó convenios donde parte de las utilidades se reservarían para mejoras escolares, para atención de salud y para fondos de emergencia. Estableció, junto con los trabajadores, un pequeño fondo de capacitación para que los jóvenes del pueblo aprendieran oficios relacionados y no se convirtieran en mano barata. Fue un ejercicio de mayordomía, ver los recursos como medios para dignificar y no para enriquecer a unos pocos. Entonces vino la jugada final de Gustavo. En un intento por doblegarla, contrató una campaña para desprestigiar a Marlene. Voces anónimas, rumores sobre mala administración, insinuaciones sobre el pasado de su familia. Fueron semanas duras donde se probó que la batalla no era solo de papeles y máquinas, sino de reputaciones. Rodrigo, el periodista, volvió con un reportaje que desarmó las calumnias una por una. Hizo entrevistas, mostró cuentas, presentó testigos. La claridad públicamente demostrada volvió a poner el foco en la verdad. La derrota pública de Gustavo no fue un espectáculo de humillación, fue el resultado de su propia estrategia. Cuando la presión pública y la burocrática se juntaron, la empresa empezó a sentir los costos reputacionales.
Sus inversionistas preguntaron. Los proveedores fruncieron el ceño. En una reunión llena de abogados y términos, Gustavo comprobó que su avance lo exponía a pérdidas y a un juicio de opinión que dañaba su negocio más que sus ganancias. Decidió retirarse si podía hacerlo con tipo de salida digna. Ofreció dejar la mesa con una nota que, en el fondo, reconocía que no era momento de ganancia a la carrera. No hubo celebración ostentosa en la hacienda cuando esa noticia llegó. Hubo alivio y una reflexión madura. La victoria había costado noches sin sueño, cooperación y la visibilidad que las historias pequeñas no suelen recibir. Con la calma retornando, la tarea fue reabrir la mina, pero esta vez con la seguridad técnica y el acuerdo comunitario. Se implementaron medidas, control de polvo, horarios que no afectaran el descanso de las familias cercanas, guardias de seguridad que no fueran militares sino vecinos formados, y la contratación prioritaria de mano local. Se empezó a trabajar en pequeñas faenas, con equipos básicos pero seguros, siempre bajo la mirada de don Melchor y la supervisión de un comité técnico. Hubo accidentes leves al principio, como suele pasar cuando se aprende, pero nunca negligencias graves. La atención en salud laboró con prioridad y la guardería de la hacienda, pequeña y sencilla, se aseguró para que las madres pudieran integrarse sin dejar a sus hijos en riesgo. Los frutos económicos llegaron, pero fueron tratados con la prudencia que doña Remedios había pedido. Se creó un fondo social que destinó parte de las utilidades a becas escolares, a la mejora del puesto de salud del pueblo y a un programa de microcréditos para que otros emprendimientos locales pudieran nacer sin depender de outsiders. Las ganancias no fueron pretexto para ostentación. Se transformaron en herramientas. Construyeron una pequeña biblioteca con libros donados, se arregló la escuela primaria, se puso un generador para las noches de estudio y se compró material para el taller de herrería, donde Julián había empezado a aprender. La casa vieja, que antes era símbolo de desprecio, empezó su propia restauración con manos de la comunidad. Techos reparados, pintura en las habitaciones y un cuarto destinado a museo para la vida de doña Remedios. La restauración de la casona fue un acto simbólico. Cuando se abrieron los cuartos, se dejó una pared con las cartas originales enmarcadas. La carta que hablaba de la hacienda y la otra que mencionaba la mina y la advertencia sobre Gustavo. No se exhibieron como tesoros, sino como lecciones. En la inauguración, con música sencilla y mesas abundantes de comida casera, Marlene habló poco. Dijo lo que siempre había hecho en las noches de oración. Esto no es de una mujer, es de quienes trabajan, luchan y perdonan. Si estamos aquí es porque alguien nos enseñó que administrar es cuidar. Hubo llantos y abrazos, y la comunidad que antes había visto la casa con soslayo, ahora la veía como archivo vivo de una historia de dignidad. Los hermanos, transformados por la experiencia, pasaron por diferentes estaciones. Azucena se acercó con humildad a las mujeres de la cocina y les pidió aprender a preparar recetas que, en su orgullo anterior, había despreciado. Roberto tomó un curso de contabilidad básica y fue el encargado durante un tiempo de revisar las nóminas. No lo hizo con ansias de mando, sino con la vergüenza que se convierte en diligencia. Esteban se incorporó a un taller de carpintería y terminó supervisando reparaciones. Su vida se ordenó con la satisfacción del trabajo honesto. Hubo arrepentimientos que no son grandes discursos, sino gestos. Ayudar en la cosecha, pagar a tiempo deudas viejas, pedir perdón en voz baja. Marlene no buscó que les perdonaran en público. Ofreció un puesto paritario y les dio la oportunidad de reconstruir su historia. La justicia, en este relato, no tuvo que llegar como venganza. La restitución fue práctica, reparto de responsabilidades, un sistema en el que la familia recibió participación, pero también obligación. La palabra reparto no significó que todos recibieran lo mismo sin compromiso. Significó que los beneficios se relacionaban con responsabilidades.
Marlene propuso un sistema de reparto basado en trabajo y en necesidades. Quienes aportaban horas y esfuerzo recibían ingreso directo. Quienes estaban en dificultades podían recibir apoyo temporal hasta reinsertarse. Fue una manzana de equilibrio entre misericordia y exigencia. En la plaza del pueblo se abrió una mesa de diálogo permanente. Cada mes, los representantes de la hacienda, la comunidad y autoridades locales se sentaban para revisar cuentas, escuchar reclamos y planear. La transparencia se volvió la mejor defensa contra la ambición que antes quería apoderarse en la sombra. Los hijos de los trabajadores recibieron becas para estudiar en la ciudad cercana. Algunos, como Julián, optaron por quedarse y formarse en una escuela técnica. Camila empezó a interesarse por agronomía y pidió libros. Ismael, pequeño, aprendía con la mirada viva que tienen los niños que no aceptan la pobreza como herencia inevitable. Hubo momentos de prueba posteriores, claro. Problemas con proveedores, una temporada de lluvias que azotó los sembríos y la necesidad de reorganizar los recursos. Pero la comunidad ya tenía algo que no tenía antes: instituciones mínimas que funcionaban y personas que entendían la importancia de cuidar lo que se les había confiado. La mina siguió produciendo, pero con un plan claro. Una parte para inversiones productivas, otra para bienestar social y otra para el mantenimiento del fondo de contingencia. Nada era eterno ni perfecto. Era trabajo diario para sostener lo que la madre de Marlene había empezado con humildad. La casa vieja, tras meses de trabajo, se convirtió en un museo pequeño y sincero. No había lujo en sus vitrinas, pero sí historias, fotografías de mujeres en los hornos de pan, sombreros de campesinos, la libreta de cuentas amarilla donde alguien, años atrás, había anotado nombres de jornaleros que nunca quisieron estar sin salario. En la inauguración, Marlene volvió a abrir una caja con cartas. Lectores jóvenes se acercaron a ver la letra de una mujer que pensó en el futuro, cuando la mayoría piensa en el presente. «Mi madre no me dejó un cofre de oro», dijo Marlene. «Me dejó responsabilidad, me dejó personas por quienes responder». El periodista Rodrigo escribió un seguimiento final que no era un himno triunfal, sino un retrato de proceso. Cómo una prueba se convirtió en escuela de integridad. La pieza final dejó en claro una lección que no es novedosa, pero sí profunda. Cuando la comunidad se organiza y la responsabilidad se vuelve ecuación pública, las tentaciones de apropiación se diluyen. Gustavo Elizondo terminó por vender sus intereses a otras empresas que, menos predadoras y con más escrutinio, operaron en otros lugares. Su nombre quedó en un expediente que el pueblo miraba con la discreción de quien no celebra la caída del otro, sino la protección de lo propio. La última escena pública de la historia fue una fiesta donde la casona volvió a latir como en vida de Doña Remedios. Había pan, sí, pero sobre todo había mesas llenas de relatos de manos curtidas y de voces que se habían levantado. Los niños corrieron y un pequeño grupo de jóvenes organizó un teatro donde representaron la casa que no fue vendida. Hubo risas, hubo reconocimiento, y también hubo un momento de silencio que estuvo a cargo de Marlene. Se acercó al micrófono con la sencillez que la caracterizaba y pronunció palabras que no eran sermón, sino agradecimiento. «Mi madre me dejó una casa vieja», dijo, y la frase se escuchó otra vez en el mismo pueblo que antes la había dicho con muecas. Esa casa fue llave y prueba. Nos puso a prueba para ver si la justicia podía ser posible cuando se toma la decisión de custodiar. No hemos sido perfectos, pero hemos sido fieles a la intención que nos fue legada. Que la tierra sirva para sostener vidas y no para destruirlas por ganancia. Hubo aplausos suaves, y una mujer mayor le puso una flor en la solapa. Después, en la noche, cuando la música bajó y las manos se aflojaron, Marlene se retiró a la habitación donde había encontrado las cartas por primera vez. Las colocó en su sitio, pero ya no la miraron como quien mira tesoros, sino como quien mira mapas de aprendizaje.
Tomó la última carta, la de advertencia sobre Elizondo, y la leyó en voz baja una vez más. A su lado, Julián y Azucena entraron sin hacer ruido. No dijeron mucho. La paz se sentía como una cosecha compartida. Marlene se arrodilló junto a la cama, no con la teatralidad de quien quiere ser ejemplo, sino con la sinceridad de quien ha pedido guía tantas noches. Señor, dijo con la voz rota por la emoción y la gratitud, no te pedimos casas ni minas como premio. Te pedimos manos para cuidar lo que otros dejaron, y sabiduría para no confundir oportunidades con atajos. Gracias por la gente que nos acompañó. Que lo que aquí hacemos sea para reparar y para sembrar justicia. Dame la humildad para seguir aprendiendo, y la fortaleza para sostener a los míos. Fue una oración breve, sin fórmulas ni promesas, y en su sencillez contenía toda la profundidad de su trayectoria. Antes de ir a dormir, Marlene llamó a Armando y a don Melchor. No para preguntar por papeles, sino para compartir un pan en la cocina. Esto no termina aquí. La casa vieja fue la llave. Nuestra tarea es abrir puertas para que otros también tengan llave. Los tres rieron sin ruido, porque sabían que la obra de la administración era trabajo de todos los días. El tiempo trajo normalidad. Los empleados que antes veían la hacienda con incertidumbre, ahora tenían contratos estables. Surgieron proyectos escolares y microempresas que, con el respaldo del Fondo Social, empezaron a crecer. Julián se convirtió en un joven formado, con habilidades que le permitían no solo sostener a su familia, sino contribuir al pueblo. Camila recibió la beca para estudiar agronomía y soñó con crear un vivero para abastecer la región con plantas resistentes a la sequía. Ismael, aún pequeño, no conoció la vergüenza de la niñez inflamable, sino la seguridad de una casa con techo reparado. Los hermanos restauraron relaciones, no siempre sin asperezas, pero con franqueza. Azucena llegó a cuidar de la cocina comunitaria y organizó talleres de alimentos en la plaza. Roberto prefirió quedarse en la administración y descubrir que la responsabilidad era más satisfactoria que el ego. Esteban, con manos curtidas, enseñó a los más jóvenes el oficio de la carpintería. El perdón, allí, no fue un acto único, sino una decisión diaria de reconstrucción. La casa vieja, en su función de museo, no fue creada para recordar a una sola familia, sino para contar una historia que el pueblo necesitaba escuchar. La historia de cómo una mujer humilde usó lo que le dejaron para no solo salvar a los suyos, sino para dignificar a los demás. Entre los objetos, quedó la placa donde se leyó una frase sencilla, que pondría a prueba la memoria de futuras generaciones. Aquí aprendimos que custodiar es amar. Al final, en la noche de la inauguración del museo, Marlene reunió a la comunidad para una breve oración colectiva. No fue una oración teórica ni larga, fue un acto de gratitud y compromiso. Con voces que se entrelazaron en una simple súplica, dijeron: Señor, gracias por los que cuidaron. Danos manos para seguir haciendo justicia, corazones para perdonar y sabiduría para repartir lo que tenemos con quien lo necesita. Que la casa vieja nos recuerde siempre que la herencia mayor es la oportunidad de servir. Fue una oración que cerró un ciclo y abrió el siguiente, el de la responsabilidad compartida. Cuando las luces se apagaron, la casona respiró tranquila. La llave que una vez fue motivo de burla, había demostrado que las apariencias engañan y que la fidelidad silenciosa, la prudencia y la fe práctica pueden transformar pruebas en caminos de restauración. Marlene, al mirar a los suyos dormir, supo que la herencia de su madre no había sido la casa vieja por desprecio, sino por la certeza de que quien la recibiera tendría una elección: vender por miedo o cuidar por amor. Ella eligió custodiar. Si esta historia te tocó y crees que alguien más necesita escucharla, comparte este relato con quien pueda encontrar esperanza en él. Suscríbete para más historias que nos recuerdan que,
Con humildad y justicia, lo que parece poco puede convertirse en camino para muchos.